A ver, ¿me pones un video, por favor? Voy a presentar un video, escuchen la canción, vean la letra y después continúen. ¿Sí se la sabe? Sí, yo creo que sí, doctora, sí se la sabe. Sí, la cantes y la sabes. ¿Le regresas un poco? Ahí está. De este lado, doctor. ¿No se escucha? No. I believe in love, it's all we got. Love has no boundaries, got nothing to touch. What makes it funny, can't sleep. Girl, up in my body, got me something to leave. Take you down the tail. It's all we got. Love has no boundaries, no borders to cross. Love is simple. Hey, breathe. Don't think difference in the time of disease. Follow the silence. Make love good. ¿Listo? ¿Quién es él? Ah, bueno. Nadie lo conoce, ¿verdad? Bueno, Elton John nació dentro de una familia muy aficionada a la música. Su padre había sido trompetista en una banda militar. A los 4 años empezó a tomar lecciones de piano. Poco tiempo después empezó a perder la vista. Esto habitualmente a los niños pues les incomoda. Él, por el contrario, más que hacerlo evidente, se buscó unos lentes que se vieran de más, en que empezó a buscar su identidad con sus características. En 1961 formó el primer grupo de una banda especializada en blues. En 1967 conoce a Bernie Taupin,
con el que compuso varias canciones. Su gran momento llegó en mayo de 1970 cuando sacó el disco de Elton John y consiguió situarse en el número 1 de la lista en las ventanas de ambos lados del Atlántico. Vivió en su época dorada a mediados de los 60, con apariciones públicas, portadas de revistas y reconocimientos multidisciplinarios. 2 conciertos en Los Ángeles con más de 100,000 personas, una estrella en Paseo de la Fama en Hollywood, un super éxito escrito por John Lennon, le hicieron que fuera el rey de la época. En los años 80 consideró su imagen y su música haciéndose más melancólica. En 1970, Elton John decide casarse con la ingeniera en sonido Ronald Blauer, un matrimonio que fue un desastre y terminó en divorcio. Nuevamente, Elton John volvió a posicionarse en 1994 en la banda sonora de la película de Disney, El Rey León, con la que ganó el Grammy y un Oscar. En 1998, Elton John fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico por sus servicios en la música y por su labor humanitaria. El intérprete inglés no podía quedarse, había seguido y había conseguido mucho en el ámbito profesional y artístico, pero faltaba algo. El 21 de diciembre del 2005, Elton John formalizó su relación con David Furnish, su pareja desde hacía 12 años, en una ceremonia celebrada en Windsor, el primer día en que las uniones civiles legales en Inglaterra y Gales de los homosexuales era permitida. Actualmente vive con sus 2 hijos varones y 22 años de relación. Elton John tiene unas circunstancias de vida específicas, pero su preferencia homosexual no determinaron que lograra o no su éxito, sino una serie de relaciones que lo fortalecieron y de los que pudo y supo aceptar lo bueno que les brindaron. Desde niño introyectó lo bueno de sus objetos, de su madre, de su padre, de los hermanos. Supo reconocer y plasmó su huella de identidad desde momentos muy tempranos. Tanto en sus canciones como en los actos demuestra la empatía y el amor por los otros. De esto se deduce que sintió una persona, o bueno, que sintió siempre la empatía de las personas cercanas, sintió el amor, y por lo tanto él pudo desarrollarse en lo que hacía y en las relaciones que estableció. La culminación de la adquisición de una identidad total no llegó pronto y no fue fácil, ya que también intentó formalizar vínculos amorosos heterosexuales, aún él aceptando una bisexualidad en ese momento. Quiso cumplir e intentó cumplir con unas expectativas de lo que esperaban de él. Él acepta su bisexualidad, pero no en su completa homosexualidad, hasta que establece la relación con David Furnish. Eso implica que ante lo social existe una renuncia, lo social y lo personal. Hay renuncias de expectativas y de ciertos planes, pero eso es necesario para lograr una identidad como pareja y en su momento como persona. Si eso no lo puede hacer, estaría en esta ambivalencia donde está en la bisexualidad, pero todavía no encuentra en sí algo definitivo, no se siente integrado, y entonces ¿cómo va a integrar una relación de pareja? Al ser de 2 la relación de pareja, también se tiene que considerar a David Furnish. Mantiene características similares de Elton John, aunque 15 años menor, logró empatar objetivos y proyectos en la relación, lograron satisfacerse mutuamente necesidades psíquicas, sexuales y afectivas y sociales, además de posibilitar continuar con una vida exitosa, Elton John en la música y David Furnish como director de cine, y ambos en un vínculo amoroso ahora como padres. Conclusiones. La homosexualidad no implica que el hombre deje de ser hombre o de que la mujer deje de ser mujer. La preferencia sexual no determina la capacidad de que una persona tiene o no de amar. La patología, como la salud mental, son variables dentro de la homosexualidad y dentro de la heterosexualidad.
Las parejas pueden, a base de dominar sus pulsiones y necesidades, mediante un ejercicio evolutivo, hacer parejas monogámicas exitosas. Este tipo de parejas también logra domar su perentoriedad y hacer uso del proceso secundario de pensamiento, o sea, utilizar y desarrollar la capacidad de demora para la satisfacción de sus necesidades, dominando la perentoriedad que exige la satisfacción inmediata de lo que se desea. Gracias. Ahora continuamos con la ponencia de la psicoterapeuta Tania Martínez Ruiz de Chávez, denominada Violación, una visión actual. Buenos días. Bueno, antes que nada, gracias por acompañarnos. Muchas gracias al doctor, que siempre la verdad me inspira a seguir haciendo esto. Y a la doctora Vanessa, que me ayudó a hacer el trabajo, a darle forma y a quitar lo que estaba de más. Yo les voy a hablar de la violación, explicarles un poquito de qué se trata y me voy a enfocar más en la parte del violador. Bueno, de acuerdo a Macari, la violación es una relación sexual forzada, la cual se da por medio de una coerción física y moral, en donde no se tiene el consentimiento de la víctima y en el mismo tiempo opone resistencia. Ante todo, lleva a la víctima a un sentimiento de vergüenza y de sentirse sucia, puesto que presiente que quienes sepan lo ocurrido se centrarán en la parte sexual y lujuriosa del delito. La violación incluye casos en donde se consiente la cópula solo por temor, fuerza o engaño. También hay casos en los que la víctima se encuentra bajo la influencia de sustancias que alteran su estado de conciencia, ya sea porque ella misma las haya ingerido o porque alguien más se las haya suministrado sin su consentimiento. Macari comenta que de acuerdo a diferentes estudios se conoce que la mayor parte de las víctimas de violación se encuentran en un rango de edad de entre 18 y 25 años, en donde el violador generalmente está entre los 20 y 40 años de edad, quien proviene de ambientes familiares inestables, faltos de cultura y de figuras parentales guardianas. Es posible que haya tenido padres emocionalmente débiles, cuya atención fue deficiente durante su juventud, o con una figura paterna débil, sin autoridad, frecuentemente alcohólico, agresivo y ausente. El violador suele ser inmaduro emocionalmente, desde el punto de vista psicoanalítico, con un yo débil, baja autoestima, sin pautas de autocuidado y con evidentes conductas de riesgo, en quien se observa un super yo débil que ciertamente no protege al individuo. Se sabe que la mayoría de los violadores reportan tener dificultades para establecer relaciones interpersonales significativas con hombres y mujeres, así como para lograr la intimidad emocional con otras personas. Los violadores fueron adolescentes que perpetraron gran variedad de ofensas sexuales, que comenzaron desde el voyerismo hasta llegar al exhibicionismo, en donde el exhibicionismo... ¿Así se escucha? Sí. En donde el exhibicionismo puede haber servido al futuro violador como una forma fallida de revaloración de sí mismo y como un intento también fallido de elevar una baja autoestima. Gross y Gary explican que los violadores, a diferencia de otras personas, tienen mayor inclinación a expresar su furia de manera descontrolada, llegando a ser violentos, como lo podemos ver en las violaciones, que es más un acto agresivo, el cual poco tiene que ver con la lujuria desenfrenada. En el violador existe un incontrolable deseo de dominar y agredir a su víctima, la cual pareciera que es escogida al azar. Sin embargo, creo que esto es muy importante, el violador escoge a su víctima de acuerdo a características que son muy importantes para él. Y en este acto, el violador, por su yo débil, es capaz de desahogar sus sentimientos de violencia en ese momento, puesto que proviene de un hogar disfuncional con cargas agresivas importantes, en donde ha sido devaluado y quebrantado psíquicamente. El factor común en los casos de violación es el juego de poder que el violador ejerce por la fuerza sobre su víctima. En este juego de poder,
¿Lo puedes regresar, por favor? En este juego de poder hay sobrecompensación por parte del violador, quien se siente impotente y lleva a cabo una falsa reafirmación de su virilidad, logrando a su vez un falso poder, en donde aparentemente rescata la imagen doblegada de su masculinidad al probar su capacidad para controlar a otros mediante la fuerza. En la historia se ha considerado a la violación como un aspecto asociado a la guerra, en donde el triunfador la ejercía como parte de su recompensa. La mujer, al tener menor fuerza física que el hombre, se dice que la mujer aceptaba el dominio de un hombre a cambio de protección contra la violación al por mayor. Dentro de ciertas culturas y en otro momento histórico, la víctima generalmente era golpeada o asesinada por su esposo o padre, puesto que la violación era sumamente devastadora para la imagen de la familia, aspecto que también llevaba a la víctima al suicidio. Es así que la mujer se vuelve una propiedad, por lo que el delito de violación se comete en contra de la propiedad del protector y no contra ella como mujer. En el sentido psicoanalítico se viola la ley del padre, tomando a la mujer del otro, que en el inconsciente representa al padre, mientras que la mujer representa a la madre. El psicoanálisis plantea que existen pulsiones libidinales y agresivas, a las que describe como cargas de energía procedentes del propio organismo, que buscan la descarga inmediata. A esto se le llama proceso primario, en donde no hay capacidad de demora. Las pulsiones también se conciben como organizaciones que integran diversos patrones innatos en programas globales y flexibles. Sin embargo, se considera primero que los afectos son los organizadores primarios de componentes pulsionales, tales como la percepción exteroceptiva especializada y los patrones innatos de conducta, para constituir más tarde el activador o la señal de la organización jerárquica del comportamiento pulsionalmente general. En el ser humano, las pulsiones se desarrollan gradualmente, a partir de un ensamblaje de bloques constructivos, de modo que la serie de unidades generadas por afectos placenteros y la serie de unidades generadas por afectos displacenteros evolucionan poco a poco hacia grupos de sistemas de tendencias psíquicas de carga libidinal o de carga agresiva, o sea, respectivamente hacia la libido y hacia la agresión, principales tendencias psicológicas. Las disposiciones afectivas enclavadas en la matriz de las relaciones objetales internalizadas son los principales organizadores de las tendencias globales como sistemas generales intrapsíquicos de motivación. El amor, el odio, sus predecesores y sus más tempranas manifestaciones están representadas por dichas disposiciones afectivas primitivas. El factor económico que se refleja en la intensidad de las pulsiones y sus vicisitudes depende en primer lugar de la intensidad de origen constitucional de la activación y el umbral afectivo de diversos componentes innatos de las primitivas unidades psíquicas, así como del exceso o la ausencia de estímulos patológicos externos, es decir, de la medida en que existe o no un ambiente medio esperable y una suficiente función materna primaria. Freud explica que el yo es el asiento de todos los afectos, por lo tanto, vale la pena notar que las cualidades distintivas de los afectos diferenciados reflejan diferentes aspectos de los impulsos yoicos, así como las actividades del sí mismo y del objeto. El violador se desenvuelve bajo el funcionamiento del proceso primario, es decir, su yo no es lo suficientemente fuerte como para ayudarlo a tolerar la espera, y de esta forma controlar sus descargas pulsionales, las cuales son tan intensas que las defensas de su yo no pueden contenerlas ni controlarlas, lo que a su vez provoca que las funciones de su yo se debiliten. Voy a tomar en referencia un listado de las funciones yoicas para explicarles brevemente cuáles son las que se debilitan en el violador. Bueno, estas son las funciones del yo, que son prueba de realidad, sentido de la realidad del mundo y del self, regulación y control de impulsos, relaciones de objeto, procesos de pensamiento, regresión adaptativa al servicio del yo, funcionamiento defensivo, barrera de estímulos, funcionamiento autónomo, funcionamiento integrativo y dominio competencia. En lo ideal, pues todos funcionamos bajo este tenor. Les voy a explicar algunas que me parece que vale la pena mencionar con más énfasis. Bueno,
En la prueba de realidad, aquí se refiere a la distinción que se hace entre estímulos internos y externos, así como la percepción e interpretación referente a la orientación de tiempo y espacio. En el violador no existe distinción entre los estímulos internos y externos, puesto que está a disposición de lo que pasa dentro de sí misma. Distorsiona la realidad externa, ya que para él su víctima está a su disposición. Como dicen a veces, ¿no? Pues ella quería ser violada, lo cual nada tiene que ver con la realidad. El juicio. Aquí se espera la anticipación de probables consecuencias de la conducta. El grado en que se repite la conducta reflejará la conciencia que tiene el sujeto de las probables consecuencias de sus actos. El violador, pues obviamente no anticipa las consecuencias de sus actos. Su juicio está alterado, puesto que su conducta dañina es repetitiva y no logra adaptarse emocionalmente con la realidad externa. Regulación y control de impulsos. Esto se refiere a las formas relativamente indirectas de expresión conductual. En el violador, y tenemos diferentes mecanismos de defensa que nos ayudan a esto. En el violador no hay tolerancia a la frustración y los derivados de su pulsión se canalizan de forma inadecuada, es decir, a través de la violación. Las relaciones de objeto. El grado y tipo de relaciones que tiene el sujeto con los demás, grado de primitivismo, madurez de las relaciones de objeto. Grado en que la persona percibe y responde a los demás como entidades independientes. En el violador, las relaciones de objeto son superficiales, infantiles y parciales, en donde predomina el primitivismo y existe una internalización agresiva de los objetos. Funcionamiento defensivo. Como les explicaba un poquito antes, aquí son las defensas que utilizamos. El violador utiliza defensas que son muy primitivas, que son como la proyección, la identificación